Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, ahí vamos. Bueno, entonces, bienvenidos a esta nueva sesión de refuerzo y complemento. Entonces, ya estoy ahí transmitiendo mi cámara. Voy a cuadrar aquí mi bitácora para tener una hojita nueva para trabajar. Cuéntenme, como siempre lo solicitamos, si al inicio de esta sesión tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna dificultad que no estén logrando superar o si hay algún ejercicio que les gustaría ver desarrollado en este espacio para que no sea solamente un demo libre. Igual pues yo voy a practicar fundamentos hasta como vamos para semana 7, pero pues me gustaría oírlos si tienen algo que quieran compartir que se pueda resolver. Pues como tal, como un repaso de la semana 8, profe, porque la verdad no me ha quedado muy claro. Listo, vamos a ello entonces. Entonces aquí está la cámara que siempre me dará problemas, esta berraca. Entonces vamos a dibujar algo grandecito acá. Además para aprovechar que estoy grabando nuevamente no en 1080 sino en 1440. Entonces sí, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una serie de ejercicios y vamos a tratar, Justin, Camila y los que vean esto en el futuro inmediato, vamos a tratar de mantener al máximo el nivel de sencillez de los ejercicios. ¿Listo? Es decir, yo no voy a empezar aquí con un ensamblaje de 3 figuras, sino voy a empezar con una sola. Y practicamos proyecciones curvas, que siempre es un tema donde ya uno empieza de pronto a intimidarse un poco, porque claramente es más difícil que controlar proyecciones completamente rectas. Entonces vamos a generar aquí una mini o micro retícula. Solamente necesito las líneas suficientes para poder hacer una proyección básica. Y vamos a empezar con un solo cubo o un solo prisma. Nada más. Entonces ahí tengo esa base. Vamos a empezar con esa primera figura. Voy a jugar a no cazar con las líneas de la retícula, pero pues es más como por la práctica, no nada más. Nada más pues hay muy poquitas líneas. Entonces listo, aquí tengo una cajita. Y listo, ahí tengo una base y es importante para lo que vamos a hacer a continuación que veamos también los lados invisibles. De paso ahí nos cercioramos si la proyección es correcta o si está saliendo de manera incierta, de manera azarosa. Ah, bueno, y aquí hay algo que tengo que tener en cuenta. Yo proyecté más hacia adelante este lado, entonces no quiero dejar este error. Vamos a hacer que la caja sea un poco más ancha. Y eso significa también que aquí hay un error que tengo que corregir. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, profe. Estamos practicando desde un solo objeto, proyecciones curvas. Vamos a hacer un par de ejercicios que sean lo más económicos posibles. Entonces vamos a empezar por el principio. Normalmente, si yo tuviera cualquier cubito, ni siquiera mi instinto, mis mañas me diría, empieza a mocharle las esquinas. Pero no voy a hacer eso exactamente como lo haría normalmente. Es decir, voy a trazar muy suave ese triángulo por el que ustedes se pueden dar cuenta en prácticamente todos los demos. Yo empiezo por ahí, pero voy a buscar, en lugar de hacer un corte triangular, voy a hacer un corte curvo. ¿Listo? Entonces, este triángulo en la práctica se va a volver una margen para establecer cuál es el límite de ese triángulo. Eh, para saber cuál es el límite de las curvas, discúlpenme, de las curvas. Es decir, si tengo este triángulo que ustedes pueden ver ahí, si tengo ese triángulo y ese triángulo está coincidiendo con las esquinas que configuran o con los límites de la esquina del prisma, entonces yo entiendo que de aquí hasta acá, y usemos otra herramienta para que se vea mejor, voy a trazar una curva, lo mismo acá, lo mismo aquí. Hay unas que van a ser más pronunciadas que otras. Entre más lateral sea el plano donde estamos ejecutando esas curvas, más se van a notar. Entre más plano sea, las curvas se van a notar menos. Es decir, que en esta cara, que se acerca más a la línea de horizonte que cualquiera de las otras dos, es donde esas curvas se van a ver más llanas. Pero en todo caso, pues simplemente las trazamos y ya no debería haber mayor problema. Vamos a inventarnos aquí, aprovechando
llamémoslo un accidente feliz a lo Bob Ross. Entonces voy a tomar lo que era el límite original de mi figura cuando la estaba proyectando mal y ahí voy a hacer una proyección circular, pues sí, una proyección circular que aquí se va a ver como un óvalo. Entonces voy a empezar desde ahí. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Creo que podríamos hacer una extrusión curva también. Entonces esa la podríamos hacer por acá. Vamos a trazar aquí siguiendo la lógica que nos diga nuestra muy humilde retícula de perspectiva, donde habría las diferentes líneas de proyección para el alto y el ancho. Y ahora vamos a establecer la profundidad, pero la profundidad de la proyección exterior, de la extrusión, no de una perforación. No está de más recordar que entre más artesanal y más sencilla sea su retícula de perspectiva, su margen de error se vuelve más amplio. Eso no es necesariamente bueno, pero pues eventualmente uno puede llegar a adquirir suficiente capacidad de observación para que solo teniendo una guía general uno haga algo que en tanto que volumen se lea lo suficientemente bien, aunque en términos de plano técnico tenga más bien bastantes imprecisiones. Listo, entonces aquí voy a establecer también una mitad. Justin, tenga presente si le está dando problemas el proyectar curvas. Partimos del principio, vamos a dibujar aquí al lado, partimos del principio de... Espérame, tengo que empezar a pelear con esto. Yo sé que me puede dar un poquitico más de nitidez, de pronto en zoom in, para que además la transmisión como que valga la pena, ya que ustedes están aquí en su tiempo extra. A ver si de pronto se ve un poquitico mejor. Carajo. Entonces, partimos de el principio de que toda estructura contenedora es un cuadrado o un rectángulo, ya sea en 2D o ya sea en 3D. Es decir, que yo después puedo acá hacer la proyección de un óvalo, como lo habíamos dicho, como usted mismo lo dijo en la última sesión. Eso es difícil. No es tan sencillo como dibujar el óvalo suelto, pero ese es el procedimiento que se sigue para que el óvalo esté bien encastrado en una estructura que corresponda a la retícula de 3D que estemos utilizando. Pero no solamente se trata de proyectar óvalos como es lo único que podemos hacer, porque si yo tengo una estructura contenedora que al ser un rectángulo proyectado en perspectiva se ve como un trapecio, yo después podría decir qué es lo que voy a hacer acá. Ok, deme mitades o deme tercios o deme lo que sea. Yo podría decir de pronto, deme esta línea divisoria, deme esta línea divisoria de aquí. Y en lugar de hacer la punta de ojiva, que de nuevo es como es algo que a mí me gusta, entonces lo dibujaría de manera recurrente, no, dibujemos medio óvalo. Entonces, esa curva continua que no tiene puntas, sino que se lee como una sola, como un solo flujo de la línea. Ahí está. Y ahora puedo decidir, yo proyecto hacia afuera o proyecto hacia adentro. Entonces, si proyecto hacia adentro, tendría que tener, de hecho, en cualquiera de las dos direcciones tendría que tener en cuenta qué, qué guías me dan mis puntos de fuga y las retículas que configuran dichos puntos. Y de nuevo, en lugar de inventarme una proyección así como de la nada, o sea, sí estoy inventando una proyección, pero usando una estructura, yo estoy estableciendo el límite visual de esa nueva estructura. ¿Listo? O sea, como que el principio de esto, usted sabe que no hay soluciones mágicas, pero el principio como operativo acá es, antes de complicarse demasiado con la proyección de una curva, establezca dónde estarían los rectángulos que van a encerrar dicha curva. ¿Sí me entiende? Sí, ¿Listo? Entonces, esto lo voy a trasladar acá. Voy de nuevo a proyectar medio óvalo, no la curva de ojiva. O sea, vamos a, como les había dicho, vamos a hacer varios ejercicios que sean lo más básicos posibles. Entonces, aquí hay corte, extrusión y perforación con curvas, pero solo hacemos ese y empezamos otro. Entonces, vamos a... de hecho, creo que se podría trabajar de una vez en rapidógrafo y la jerarquía visual queda más claramente establecida. Acuérdense que el rapidógrafo idealmente se debe usar más erguido, pero como este es un calibre alto, entonces la punta no va igual, yo no estoy recostando como si fuera un lápiz, yo estoy trabajando como a 70, 60 y pico grados. Eh, pero pues tengan eso presente, sobre todo si sus calibres son muy delgados, traten de tener lo más erguido posible el rapidógrafo. Daniela, buenas tardes. Estamos trabajando ejercicios sencillos donde haya proyecciones curvas con las tres operaciones de las que
hemos estado hablando en clase, corte, extrusión y perforación. Entonces fíjese, Justin y los demás, que aquí ya tengo, por decirlo así, como un arco junto con su base que termina siendo un cuadrado proyectado en perspectiva. Es decir, aquí está el cuadrado, aquí está el arco. Si nosotros estuviéramos viendo planos ortográficos, entonces en un rectángulo de proporción más o menos como de 2 a 3, más o menos, no es exactamente eso. Creo que es como 1 punto y pico a 1, más o menos, no es 2 a 3. Entonces yo arriba tengo un arco que no es medio círculo, es medio óvalo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que igual si estuviera la figura completa no es un círculo. Y abajo pues termina siendo un cuadrado. Entonces a partir de ahí, ya teniendo la lógica de la proyección, yo podría arriesgarme a dibujar aquí esta curva. De nuevo, a medida que uno va ganando capacidad de observación, pues uno puede hacer eso, por decirlo así, a la vista, y eso no es malo. Pero siempre que lo necesiten, asegúrense de que configuren una nueva subestructura. Entonces, partiendo de que de esta línea de acá, fíjense lo que está pasando acá, vamos a marcarla con una flechita. Esta línea de acá que me está marcando, cambiamos de eje, es decir, si este fuera el eje X, ahora vamos hacia el eje Z. El eje X va en esta dirección y el eje Z va en esta dirección, por lo menos en este ejercicio, pero que ya sabemos en un ejercicio 3D qué es ancho y qué es profundidad, realmente cambia según el contexto. Eh, entonces, en este ejercicio, esta línea divisoria que separa el cuadrado del arco, cuando la cambio de eje de proyección, me está dando también el límite para generar aquí un nuevo cuadrado proyectado en perspectiva, o sea, un nuevo rombo o un nuevo trapecio. Le saco sus mitades, dibujo el medio óvalo, aunque bueno, aquí tengo que tener cuidado con una cosa, casi me equivoco. Yo iba a hacer aquí el óvalo completo, o sea, iba a hacer aquí esto. Pero eso es un error, porque nosotros dijimos, esto no es medio círculo, es medio óvalo. Entonces yo podría decir, espéreme, proyectémoslo, proyectémoslo pensando más bien que es un óvalo que ocuparía este espacio. Entonces solamente necesito la mitad y ahí ya voy a tener que una silueta donde la parte exterior y la parte interior de la proyección van a ser idénticas y la proyección va a tener más lógica. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir ahí? A veces nos arriesgamos, y como les digo, eso no es que sea necesariamente malo, a generar una proyección que no tiene subestructuras, pero es muy frecuente, esto yo lo veo todo el tiempo, a mí también me ha pasado, y hasta cierto punto todavía me pasa cuando hago ejercicios muy rápidos, que al no tener el sustento de una subestructura, sobre todo las curvas empiezan a adquirir un carácter incierto. ¿Eso qué quiere decir específicamente? Veamos por acá, si yo digo, yo tengo un óvalo, y voy a hacer la proyección de otro y voy a sacar el cilindro. Pero ¿qué pasa si me ocurre esto? Que aquí y acá sean disímiles. Pues eso empieza a crear ese sentido de incertidumbre, donde además esto podría no corresponder a la estructura que esté determinando inicialmente mi retícula de perspectiva. De pronto, de lo que yo me tengo que dar cuenta es que según el ángulo de cada una de esas retículas, la proyección del cilindro se da para que se lea más en picado, para que se lea un poco más plana, más cerca de la línea de horizonte, que tenga inclinaciones diferentes. Entonces, esa es la razón principal por la que tenemos que usar subestructuras mientras vamos ganando confianza en esa observación. Esa es la recomendación que les doy en todo momento. Entonces, digamos acá, yo puedo lanzarme de una vez a hacer la proyección de un óvalo y luego entonces hacer la perforación, pero pues yo puedo decir, oiga, mire, ¿por qué no la tomamos un poquito más suave? Trazamos aquí ese óvalo, sea con un solo movimiento de la mano o sea con trazo de construcción, ya saben que acá, pero ojo, si decimos un solo movimiento de la mano no es línea lenta, rígida y dura, sino no, decimos, yo tengo un trapecio o un rombo, le hago sus respectivas divisiones y puede que con un movimiento de la mano que es más o menos suave, yo saque el óvalo. Como les digo, yo personalmente no soy muy amigo de esto. Ha habido algunos donde los he podido hacer bien, pero yo soy más amigo del trazo de construcción. Además, mi pulso ya está más calibrado por ese lado. Pero si ese movimiento, sin que sea muy rígido, ni demasiado lento, ni demasiado rápido, pero sobre todo que no sea un movimiento pesado sobre el papel, porque ya saben, eso deteriora los brazos, pues hagan un solo movimiento para los óvalos y no se complican tanto la vida, sobre todo si su trazo de construcción todavía está logrando este tipo de resultado. ¿Listo? Ya no es línea peinada porque no están repisando, pero es una línea que está muy descalibrada. Si eso es lo que está ocurriendo, con el entendido de que tienen que seguir practicando dentro de lo razonable según cuánto quieran aprender a dibujar, pues
agreguen la capacidad de hacer un óvalo con un movimiento tranquilo de la mano, pero pila sobre todo con la presión sobre el papel. Entonces, aquí no voy a empezar a reteñir de una vez, sino que voy a empezar a buscar las alternativas de la proyección. Entonces, fíjense una cosa que quiero hacer aquí. Voy a proyectar hacia adentro. Nuevamente, partimos del primer eje y ahora cambiamos de dirección a partir de qué? De la lógica que nos dé, así sea una retícula, que literalmente tiene solamente 3 líneas por cada punto de fuga, pero tengo una guía razonable para trabajar. Entonces voy a cambiar la dirección y voy a empezar a proyectar todavía no el óvalo, sino ese cuadrado proyectado en perspectiva. Entonces voy en efecto a dibujar un prisma. Cuando hablamos la semana pasada de jerarquía visual de línea, la importancia de las subestructuras también se va a notar mucho más cuando tenemos la paciencia para que retícula de perspectiva, estructura, subestructuras y el dibujo final estén correctamente jerarquizados. Porque eso significa, dentro de lo razonable, que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, todo lo que yo necesite, sin borrar, porque algo que hay que tener muy en cuenta es si estuvieran haciendo esto en lápiz y uno dice, me equivoqué acá con este prisma, lo quiero hacer más largo, algo, voy a borrar, y empiezo a borrar, yo me llevo estructura, subestructura, de pronto me llevo también retícula de perspectiva y solamente me estaría quedando el pedazo que ya hice de dibujo final. Entonces uno tiene que insistir en no borrar y de preferencia trabajar con bolígrafo o con un rapidógrafo muy delgadito, un 005 o un 01, para seguir adquiriendo confianza con el trazo. Pero entonces, Justin y grupo, miren lo que va a pasar acá. Yo voy a completar este pequeño prisma. Si tenemos una cajita chata de la que voy a poder proyectar un disco, pero todavía no lo voy a proyectar, porque fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a encontrar una versión más pequeña del mismo cuadrado, o sea, de este rombo. Miren, aquí le voy a marcar las esquinas. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra y aquí está otra más, por si de pronto, o si de pronto no, yo sé que se está viendo borroso, no se está viendo tan bacano como yo quisiera que se viera. Entonces, aquí dentro de este más pequeño cuadrado es que voy a hacer el dibujo del segundo óvalo. Y cuando yo conecte el primer óvalo, marquémoslo aquí con una A, y el segundo óvalo que está marcado aquí con una B, que es lo que en la práctica estoy logrando, estoy haciendo que la perforación curva que va a tener este objeto sea una perforación cónica. Es decir, a diferencia de este arco, o de muchos huecos ovalados que hacemos nosotros al principio, que son simétricos, estoy jugando con una asimetría controlada, donde el agujero de salida y el agujero más, el límite de ese agujero tienen un tamaño diferente. ¿Listo? Esto es como parte de los juegos que uno puede hacer. El ejercicio empieza a ganar un poco más de complejidad. De paso, una cosa que voy a hacer acá, porque si ustedes se pueden dar cuenta, este límite del óvalo exterior y este del óvalo inferior están casi, no creando una tangente, sino creando una posible confusión donde alguien diga, ¿y aquí dentro qué está pasando? Entonces, algo que puedo hacer yo es en la práctica utilizar al menos una o dos líneas envolventes para que se entienda, por ejemplo, que hay como un umbral y después sigue el resto de la abertura y esa abertura cada vez se va haciendo más pequeña. Si además de eso acompaño de eso con lo que en la práctica es otra línea envolvente, entonces no va a haber espacio para crear esa confusión. Ahora vamos a entintar. Entonces este óvalo tiene algunos problemitas de proporción por acá. Vamos a ver si sobre la marcha lo logro corregir. En todo caso, aunque diste de ser perfecto, si se logra entender como una proyección coherente, cuya lectura en tanto que 3D es coherente, pues hasta ahí estamos en paz. Y eso también aplica para sus trabajos. O sea, yo no voy a... Yo les señalo como, oiga, mire, este disco de pronto quedó como muy chueco, toca practicar más subestructuras. Y con frecuencia eso es lo que, por ejemplo, en las entregas de la semana pasada, eso fue lo que vi en algunos ejercicios. Y por eso fue que les mandé el último correo que mandé ayer, donde hizo un pequeño demo que no tenía capacidad de grabar porque estaba ocupado ahí con un asunto de un video para la empresa. Entonces por eso lo saqué solo como bocetos a mano. Ah, no, yo creo que eso lo mandé el domingo. Bueno, cuando sea que les haya mandado eso que había unas pirámides y toda la cosa. Era básicamente para recordar que siempre y cuando haya un buen trabajo de subestructuras, va a ser mucho más fácil controlar la simetría o la asimetría, pero que no sea accidental. ¿Listo? Y ahora entonces yo podría marcar esto por acá. No es obligatorio que lo marquen, ya estoy hablando acá más como de estoy creando zonas de separación para luz y sombra o algo, pero, o sea, si ustedes hacen esto, si hacen un óvalo en una superficie
en una de las caras de un prisma o un cubo, si ustedes hacen el óvalo bien proyectado, y luego está el límite, ya eso es suficiente. Simplemente aquí quería recalcar que la proyección es cónica y no completamente cilíndrica. Ahora vamos a terminar aquí este corte esquinero. Recuerden que el lado que sea más plano, más cercano a la línea de horizonte, es donde esa curva también se va a ver más plana. Y ahora de pronto podríamos hacer, hagámosle un par de cortes más, solo para seguir trabajando esas operaciones de transformación. Entonces se me ocurre que aquí podríamos crear como un escalón. Hagámoslo acá, que esta zona está como bien despejada. Entonces, primero que todo, me voy a inventar, con la lógica de la retícula de perspectiva, una especie de escalón. Y ahora, en ese segmento, o sea, eso es como si yo le hubiera quitado una ficha a un Tetris tridimensional, ¿listo? Pero entonces ahora voy a elegir, puede ser un punto en este eje, un punto en este otro, y en lugar de hacer un corte recto, esto va a ser el límite de una curva. Entonces, Justin y grupo, acá, ¿cómo sabemos si esto lo estamos haciendo bien? Remontémonos aquí otra vez. Muchas de estas operaciones, ¿en qué consiste? En tomar solamente una o dos, de pronto hasta tres esquinas y resolver de esa manera la proyección. Pero es básicamente el mismo procedimiento. Y por eso es que vuelvo a insistir, partimos desde subestructuras, estructuras y subestructuras que inicialmente son cuadrados en perspectiva, o sea, rombos o trapecios, o cuando ya se proyectan y ya no son solamente bidimensionales, se convierten en cubos o se convierten en prismas. Y si yo digo, ok, hagamos el procedimiento normal para sacar el cilindro, pero ojo, después de que yo dibujo este óvalo y después de que yo dibuje el que está abajo, como es tan sencillo, pues no le saqué su estructura. Si la necesita, dibújela. Pero fíjese lo que voy a hacer aquí, Justin y los demás. Si yo solamente retiño, que ya saben, esa palabra no me trama tanto, si realzo o delineo solamente esta esquina. En efecto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Ya no estoy haciendo un disco, ya no estoy haciendo un cilindro, estoy haciendo un prisma que tiene una de las esquinas dotada de un corte ovalado o circular. ¿Me entiende eso? Sí, profe. Hagámosle el plano ortográfico a esto otra vez. Recuerden, cuando hablamos de plano ortográfico es una vista lateral completamente plana. No es obligatorio que la hagan, pero en términos de reflexión les puede servir. Entonces, y además, si yo no lo he pedido, pues nunca se los voy a exigir como tarea. Pero se lo dejo como una recomendación. Si usted se está viendo así como muy apretado, como que, hombre, yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer acá, no entiendo, sé lo que quiero hacer, pero no tengo ni idea cómo hacerlo, podría funcionar a probar un bocetico ortográfico al lado, donde uno diga, listo, entonces tengo un cuadrado, ahora sí cuadrado. En ese cuadrado yo puedo proyectar un óvalo que ni siquiera necesito dibujar completo. Y luego entonces está pasando esto. Pero aquí el resto del cuadrado es cuadrado. Esto es la versión plana de lo que aquí está en 3D. Entonces, como le digo, el que uno haga esto no garantiza que esto va a salir bien, pero puede servir como un estudio previo para ayudarle a pensar. Si esa es la situación, sobre todo si la figura ya se empieza a volver como muy complicada y toda la cosa, anímese a hacer uno de estos. ¿Listo? Es una opción, simplemente es eso, es una opción que le puede funcionar. Entonces, continuemos. Voy a seguir aquí con este corte. Se me ocurre que este corte puede venir hasta acá, pero que llegue un momento en el que ya el corte se interrumpa. Entonces, cuando yo entinte, va a pasar esto. Aquí hay como un escaloncito que es completamente cúbico o prismático y da pie, y esto se hace en arquitectura. Yo he visto esto que estoy haciendo acá, obviamente no lo estoy haciendo tan bacano, pero yo lo he visto por ejemplo en fuentes, lo he visto en diseños que tienen que ver con agua, he visto que se hace algo así. Y se me ocurre que acá podríamos hacer otra curva. Entonces puedo hacer aquí una curvita. Entonces aquí es donde llegan ciertos problemas que son más como de reflexión. Fíjense en esta curva que está aquí. Es una curva interior. Y uno dice, uy, ahora al momento de proyectar, ¿qué hago? Si no ocurre que su esquina sea literalmente una esquina, bueno, que esto también es una esquina, que sea una esquina exterior, donde sí veríamos en la proyección la curva superior y la curva inferior. Pero si es interior,
Si yo tengo una caja donde esté pasando esto, y yo acá quiero hacer una curva, ¿yo le tengo que empezar a sacar líneas adicionales? No. Aquí no tengo que hacer absolutamente nada. Simplemente tengo que proyectar este segmento de ese escalón y ya no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto al ser una esquina interior no me obliga, como si pasa por ejemplo acá, como si pasa aquí, como si pasa acá, a mostrar que esa parte exterior de la silueta se está encorvando. Como es interior, simplemente tengo que hacer una proyección correcta, pero no me tengo que empezar a inventar líneas nuevas, fragmentos, ni nada de eso. Ahora, ya para completar, se me ocurre que podríamos hacer la extrusión de un cilindro. Hagámosla aquí. Entonces aquí ya prácticamente marcado está un rombo, solo lo hice un poquito más pequeño. Le hacemos la separación por mitades. Establezco una línea vertical que me va a servir para controlar la proyección. Y a partir de algún punto que yo quiera elegir de manera arbitraria, como para que no alcance a pisar aquí el resto de los apuntes que yo he hecho, entonces voy a trazar el eje X y el eje Z, el eje del ancho y el eje de la profundidad. A partir de ahí, miren, no necesariamente tengo ni siquiera que trazar un rombo, simplemente tengo líneas, desde que yo las alcance a leer equidistantes, eh, o sea, como estamos hablando de un cuadrado proyectado en perspectiva, esta línea y esta otra deberían tener distancias equivalentes, si no, entonces estoy proyectando no un círculo, sino un óvalo en perspectiva. Entonces acá yo completo y acá puedo trazar el óvalo que me falta. Recuerden por favor, cuando los óvalos están muy acostados, ahí a veces cometemos errores. Hagamos un error aquí. ¿Cuál es el error más común? Como se señaló en más de una ocasión en clase, tenemos un rombo que es muy estirado, pero cuando vamos a hacer la proyección del óvalo, no caemos en cuenta que estamos dejando que ese óvalo sea más chato, más angosto en su proyección lateral de lo que debería ser. ¿Listo? Si estamos hablando sobre todo de unos ángulos de inclinación que sean muy estrechos, 10 grados, 15 grados, 20 grados, pues hay que tenerle paciencia al hecho de que tanto ese rombo como el óvalo que contiene dicho rombo van a tener esos lados izquierdo y derecho más estirados. ¿Listo? Y eso nos va a permitir controlar mejor la proyección. Pero en últimas, y de nuevo, yo sé que yo digo mucho esto, pero pues, o sea, es que de verdad hay que decirlo, es con buena práctica y buena observación que esto va a empezar a quedar. ¿Listo? O sea, no tienen que ser dibujantes técnicos de un gran nivel, yo tampoco lo soy, pero si logramos que los dibujos tengan verosimilitud, que se lean bien como volúmenes, pues nada, ahí estamos logrando ese objetivo y no debería haber mayor problema. Vamos a completar aquí el mapa de iluminación, que es otro apartado donde a veces hay algo de incertidumbres. Entonces, yo no voy a entintar, simplemente voy a establecer dónde estarían las sombras, nada más. Entonces, vamos a completar por aquí, por acá, y creo que ya estuvo. Ah, me falta esta línea. Entonces, establecemos la dirección de la fuente de luz. Y a partir de ahí, entonces yo empiezo a generar siluetas, tanto al interior de los objetos. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá tengo una silueta de sombra. Voy a agregarle solamente un muy ligero entramado estoy pensando un poco en cómo se hacen bocetos en anime, para que haya completa distinción de qué es luz y qué es sombra. Pero pues si ya estuviéramos hablando de un boceto de iluminación de rango completo, pues esto no sería válido. Y cuando ustedes presentan sus mapas de iluminación, no tienen que ponerle entramados si no quieren. Y si le van a poner entramados, no se vayan a complicar la vida. Prefiero que dejen solo siluetas y ya. Que igual, desde que esté bien hecho el ejercicio, va a ser legible. Entonces, lo mismo acá. Vamos a poner este humilde entramado, solo para que ustedes vean lo que está pasando ahí. Lo mismo acá. Acuérdense que atravesar de palmo a palmo un contorno rara vez queda bien con entramado. Entonces, así estamos hablando de una textura clave alta muy simplona. Vamos a seguir pensando esto por sectores, por bandas, y no nos complicamos así la vida. Lo mismo entonces por acá. Importante, que aquí es donde varios empiezan a equivocar. Esto pues es muy común de la inexperiencia, pero tengan en cuenta que les ocurre. Este escaloncito de aquí, al ser una interrupción de la luz frente a qué, a un nuevo plano que apunta hacia arriba, si aquí tenemos un sólido que interrumpe parcialmente la luz y ese sólido está ubicado sobre una superficie que apunta hacia arriba, un piso, mejor dicho, eso significa que este sólido le tiene que proyectar sombra a esa superficie.
Eso mismo empieza a pasar aquí. Entonces yo tengo que respetar que aquí habría una sombra proyectada. Yo vi unos ejercicios entre la semana pasada y el principio de esta, muy buenos que hicieron ustedes, pero a veces lo que faltaba ni siquiera era la sombra proyectada, estaba el esquema general, pero había algunas omisiones y algunos errores en representar cómo una subestructura, un objeto secundario, una extrusión, por ejemplo, crea nuevas sombras proyectadas. Eso tiene que ser parte de un mapa de iluminación, porque de nuevo estamos hablando de darle verosimilitud a este asunto. Entonces aquí vamos a marcar también de manera muy sencilla dónde estaría la sombra. Ahora, si todo esto es un plano de sombra, no significa que esto sea un plano de luz. En un ejercicio de alto contraste podríamos dejar al menos una parte de todo este plano lateral en blanco, pero en realidad aquí también tendríamos sombra. De nuevo, yo no estoy haciendo aquí rango completo, yo estoy haciendo un mapa de iluminación complementado con un poquito de entramado para que lo entendamos mejor. Pero, pues, de nuevo, creo que la reflexión no sobra. Si estamos hablando de una gran plancha, de una gran superficie, en efecto un muro, que está interrumpiendo, no solamente le está proyectando sombra a un objeto, sino está interrumpiéndole toda la llegada de la luz a un objeto más pequeño, ese objeto se va a volver parte del esquema de sombra. ¿De qué? De esta superficie más grande que está de cara opuesta a la luz. Para que por favor tengan en cuenta que no vaya a ocurrir que un objeto o una parte del objeto que claramente debería estar envuelta en sombra se vea llena de una luz que no tiene lógica. ¿Listo? Y lo mismo por acá, si tenemos una luz que está cayendo en una trayectoria descendiente, obviamente no está cayendo solo como una luz, como una rayita del tamaño de mi dedo, sino es un haz, es una banda continua que está tocando el objeto y está tocando también las superficies que quedan, perdón, alrededor del objeto. Eso significa que este hueco no sería completamente sombra. Este hueco, de hecho, tendría una sombra que eventualmente se empezaría a volver cada vez más abarcante. Entonces puedo establecer acá una zona curva que corresponda a la sombra. Y aquí lo que podría tener yo es una clave media hasta la parte exterior, hasta este anillo exterior, donde aquí sí hablaríamos de una clave alta. ¿Por qué? Porque tendríamos una superficie curva que en la práctica está mirando hacia arriba. Entonces pasaríamos de clave alta a clave media y aquí sí tendríamos una clave baja. Nuevamente voy a poner el entramado solo como una referencia básica. No estoy haciendo, para que nadie se vaya a confundir, un esquema de rango completo. ¿Y qué es lo que está faltando acá todavía? La sombra proyectada, esta va a ser facilísima de hacer, porque lo único que yo tengo que considerar para la sombra proyectada, para que esté bien hecha, la sombra proyectada general del objeto, es entender dónde hay interrupciones en la silueta. Aquí hay una, aquí hay otra. Todo lo demás se puede leer simple y llanamente como un cuadrado que debo convertir en trapecio. Es decir, y pilas desde la base, no desde acá, desde la base, desde la base en el momento en que la luz lo toque. Si la luz viene en esta dirección, entonces yo no puedo empezar desde aquí. Yo tengo que empezar desde acá. Y desde ahí, entonces voy estableciendo el primer comportamiento de la sombra proyectada, que es el ensanchamiento. Yo les mencionaba que es importante en la jerarquía de línea, perdón, con una correcta jerarquía de línea, que establezcamos los planos invisibles, sobre todo de la base de los objetos, porque fíjense, si yo digo, oiga, ¿por dónde va mi sombra proyectada? Se la queda por acá, se la queda por acá, pero miren que acá, aquí justo donde está mi rapidógrafo, con unas líneas delgadísimas, está el límite opuesto a la vista del objeto, es decir, aquí está la esquina inferior izquierda frontal, aquí está la esquina superior derecha posterior. A partir de ahí, entiendo que tengo que empezar la sombra proyectada, entonces cero errores. Obviamente pues aquí voy a tener el problema de que estoy pisando apuntes, no dejen que les pase eso. Eso sí valga la aclaración, si ustedes en sus ejercicios se animan a hacer este tipo de apuntes, yo no tengo ningún problema con eso. No se vayan a poner a hacer esto, como siempre uno está peleando mucho con unos impulsos como medio colegiales, que no son necesariamente malos. Por ejemplo, crearle subcarpetas con su nombre al Drive. Eso es como un impulso de querer ser ordenado. No hay lío, pero pues eso en últimas tiene un problema para mí porque toca entonces bajar cosa por cosa, dificultar la revisión. No es por capricho que pido que no hagan eso. Entonces hay un impulso que es, esto tiene que estar limpiecito y sí, tiene que estarlo. Tiene que estar limpio en el sentido de que no haya manchones, que no haya borrones, que no haya huellas digitales de tinta. Si están trabajando en lápiz, que esté limpia la hoja, pero eso no significa que no pueda haber apuntes alrededor. Simplemente les voy a pedir, tengan cuidado que la sombra proyectada, en este caso pues estoy equivocándome yo ahí, pero que la sombra proyectada no esté pisando esos apuntes,
para que tengan suficiente espacio y margen de maniobra para que la sombra proyectada se lea bien. Pero anímense a hacer estos mini estudios, porque si no se trata solo de decir una obra y otra obra, no, estamos haciendo casi en su totalidad ejercicios de sensibilización, pero siento que a veces algunos de ustedes por un ánimo que es fundamentalmente correcto, quiero ser ordenado, quiero ser pulcro, vale. Pero el que uno haga apuntes alrededor de un boceto, y recuerden que es un boceto, no solo es un dibujo rápido, es un diagnóstico de ideas. Es un instrumento también para descartar progresivamente ideas a medida que se va perfeccionando la mejor. ¿Eso qué significa? En la práctica, esto es el proceso de bocetación de otro boceto, así no sea una obra. Todo esto es perfectamente válido, más allá de un ánimo estético o lo que sea. Hacer este tipo de apuntes puede ayudar a que ustedes resuelvan muchas dudas porque se dedican a atacar solo los momentos críticos. Hombre, ¿cómo hago yo para que un conito se vea bien partiendo desde una pirámide? Ah, listo, entonces venga que yo no entiendo cómo hago eso, pero entonces yo sí entiendo cómo se hace la proyección del círculo en perspectiva, entonces yo hago esto y este man nos había dicho entonces que trazáramos una vertical, yo trazo la vertical, la que tengo que tener cuidado con la proporción. Entonces, una vez tengo esto, yo puedo de una vez sacar mi cono y a partir de los ejes de la retícula de perspectiva, yo ahí encuentro el cono en lugar el cono achatado, perdón, en lugar de un cono puntiagudo. Este tipo de ejercicios son mucho más válidos, así no les queden perfectos, a entrar sobre todo en las versiones, por decirlo así, finales de los bocetos y decir simplemente, tengo la tapa superior de un cubo o de un prisma, y acá hice un óvalo como fuera y acá hice esto. Hay gente que hace esto. Y eso se ve súper amateur, no solo porque está chueco, sino de nuevo, porque no hay subestructuras, entonces no tienen a qué anclarse y todavía su capacidad de observación no es lo suficientemente avanzada para decir ni siquiera óvalo, poder decir curva y ya sacó el cono y además corresponde a la retícula de perspectiva. Y eso es difícil. Hacerlo hacia la vista rara vez queda perfecto. Entonces, ayúdense de todo este tipo de cosas. Simplemente les pido que aquí esté un poquito más despejado. Otra vez, yo cometí el error, pues paila, parte del demo. Pero el resto, pues no se afanen porque las hojas estén limpias de más bocetos. El papel tiene que estar limpio, no puede estar manchado, hay que tomar buenas fotos o hacer buenos scans. Si llegan a borrar, que no deberían estarlo haciendo, cojan una brocha y con suavidad retienen toda esa mugre del papel, que hay gente que hasta en entregas de corte deja mugre de borrador sobre el papel, eso se ve súper escuelero, pero no teman complementar sus procesos de bocetación y en últimas, ¿qué tanto toma hacer una vuelta de estas? Ustedes lo están viendo, literalmente son segundos. Uno hace una indagación, puede ser de una rotación, puede ser de la proyección de una figura en tal o cual ángulo. Si uno dice, no quiero sacar un óvalo, si no quiero sacar es otro arco, ¿qué puedo hacer yo ahí con eso? Y luego si lo proyecto, ¿qué es lo que puedo hacer? Eso es como preguntarle a los bocetos cómo se hacen las cosas y eso es parte del proceso, de eso se trata. Entonces, anímense por favor a hacer eso cuando lo necesiten. Entonces, aquí voy a completar la proyección del cono chato aquel. Y aquí tenemos un escalón, pero yo no puedo hacer aquí esto, porque en últimas no es lo mismo esto que decir, yo le quité un pedazo, como solamente una esquinita pequeña. En la práctica aquí lo que pasaría es que yo no voy a ver un hueco tan grande, sino voy a ver un pedazo del hueco que después se completa con esta superficie de acá. Entonces yo puedo hacerlo como más modestamente. Fíjense que en esta esquina no alcanza a ver curva, por tanto, en la sombra proyectada tampoco va a haber curva en esa esquina. Y una vez más, solo de manera referencial, si en sus mapas de iluminación quieren hacer esto, no me opongo, pero pues no se había pedido en el trabajo. Y si esta parte está despejada, no debería haber problema. Solo de manera referencial voy a poner acá una trama tosca, muy básica, para poder entender mejor qué es sombra y qué no lo es. Pero de nuevo, un ejercicio de rango completo no podría ser así de lavado. Y ahí está ese primer ejercicio, siendo las 3:11. Justin, cuénteme qué otra cosa podemos responder sobre, ya que ya hicimos un repaso de proyecciones básicas en curvas, con corte, extrusión y perforación. Cuénteme otra cosa que usted vea de pronto que no le cuadra. No, creo que pues por el momento como que solo tenía la duda de pues lo de implementar las curvas y hacerlas pues para que se viera bien al momento de pasarlo como un plano 3D, Ujú. pero pues ya entendí. Muy bien.
Camila, No sé. cuéntame si tienes alguna inquietud que quieras que resolvamos en los 20, 25 minutos que nos quedan. Profe, es que, bueno, yo hice como los 10 ejercicios Sí, de lo primero. ujú, No sé si le podría mostrar. sí, Y dale. tenía la duda de las esferas, porque la verdad quedé muy confundida y no sé Listo. Entonces, cómo mientras hacerlo. tú prendes tu cámara y nos compartes lo que nos quieras compartir, voy a cambiar de página y voy a empezar a trazar un círculo. Ay, por cierto, esto los del viernes lo saben, los que estén conmigo en las clases del miércoles. Este es mi compás de precisión que yo tengo desde grado 11. Yo estaba en grado 11 en el año 2000. Yo pensé que lo había perdido y estaba allá, donde tengo un caballete recostado contra una ventana para a veces hacer acuarela mirando a la ventana. Esto yo recuerdo que yo lo usaba para unos demos hace unos semestres de bocetación y no había caído en cuenta que lo había dejado ahí. Entonces ahora tengo este otro, que es como el Junior, y tengo este que es uno, y es muy costoso. Yo recuerdo que esto costó como ciento y pico hace muchos años. Lo que sí perdí fue el kit. Esto venía con todo esto, pero de acero inoxidable, venía con extensiones, venía con, o sea, mejor dicho, este es el Nova Más, es un compás alemán de precisión, que originalmente era de mi hermano y él lo usaba era para física. Pero entonces pues aquí está todavía y yo soy tan atolondrado que compré un segundo compás porque sí. Entonces, cualquiera de los dos me sirve. Yo no, prende tu cámara, Camila, apenas lo necesites. No te esperes a que yo trace nada ni nada, sino muéstranos lo que nos Ya, quieras profe, mostrar. es que qué pena que estoy en el bus, entonces se mueve como que mucho. Ah, no, no, mira, o si quieres, de pronto, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque ahí va a estar complicado. Bueno, no, aunque ahí te puedo ver, todo bien. Entonces aquí estoy viendo a Camila Cubillos en pantalla completa. Ok, sí, se está moviendo harto, pero yo alcanzo a entender ahí. Las proyecciones van bien. Reitero la recomendación de subestructuras. Por ejemplo, mira esa pirámide que está a la izquierda de ese ejercicio. La lógica de la pirámide está, pero se puede hacer mucho más robusta en el sentido de que se lea de manera mucho más precisa, sobre todo que ese corte, esa tajada que tú le quitas a la pirámide, a la pirámide nacional, al cono, tenga, al revelar esa nueva superficie, que ahí alcancemos a ver un segmento de un óvalo bien proyectado y no una ojiva accidental. ¿Cómo se logra eso? Con los métodos de proyección que yo mostré hace un momento. Haces el óvalo de base, haces un óvalo un poquito más arriba que corresponda al corte y cuando trazas el corte ya vas a tener esa superficie y la vas a marcar de una manera mucho más precisa. Pero ahí veo un avance que me parece que va bien. Si quieres, muéstranos un par más de figuras o si tienes otra, que veo que hay otra más abajo. Sí, es que pues tengo esta Sí. y Ay, esta. esa está bien buena. Esa de arriba, eh, como ese segmento que le quitaste ahí al tabique, a esa tabla grande. No, bien, bien, no, se ve bacano, tiene una buena lógica. Entonces, mira si de pronto es el conito o los óvalos sueltos lo que se está dando problemas, pero yo veo ahí un buen inicio. ¿Qué más nos quieres mostrar? No, eso sería como que todo. Y la duda de las esferas. Ok, si tienes algo de esferas, mejor ver errores que ver solo la... Ah, no, pero ya apagaste el cámara. Bueno, entonces yo voy a volver aquí otra No, sí, la vez. verdad no he hecho nada de esferas. Listo, no hay ningún problema. Entonces vamos acá, vamos a ver si de pronto el zoom nos trata Qué pena. medianamente... No, no te preocupes. Veamos si el zoom me trata medio bien. Entonces ahí tenemos el... Y de hecho, de nuevo, si hablamos de hacer apuntes que complementen procesos, pues esto también puede tener esto. Entonces, la ventaja que yo voy a tener aquí, la desventaja es que hay un límite a estas plantillas, salvo las que mandé a pedir, que están súper, súper, pero siempre nos van a dar unas figuritas muy pequeñas. Rara vez van a pasar de 4 centímetros. Pero yo tengo la ventaja con una plantilla o, pues, o sea, tampoco es decirles como, entonces compren plantillas. De vez en cuando las encuentran baratas. Nunca compren esas de comercial papelera. Nunca compren las de Panamericana porque una sola de estas, no está más recordando que yo ya había dicho esto, una sola de estas que tiene un par de pasos más, es un poco más grande, se consigue a casi 47.000 pesos. Esta la conseguí por accidente aquí al lado de mi casa a menos de 3.000 y esta me costó como 3 kini o 3 lucas, algo así. Pero de nuevo, si las quieren conseguir bien, si no, no pasa absolutamente nada. Un tarrito, hasta pueden tener unas opciones de círculos un poco más grandes. Aquí voy a trazar un par de círculos para practicar versiones mucho más básicas, pero mucho más rápidas de esferas directamente en tinta. Incluso acá
voy a animarme a hacer una que esté hecha directamente en mi rapidógrafo 05. Listo. Y deliberadamente le voy a dejar un huequito en el lado que se acerca más a la fuente de luz. Entonces empecemos por acá y no por aquí. Primero que todo, empecemos con un mapita. De hecho, creo que entre más círculos haya, más pruebas vamos a poder hacer. Ya saben, siempre y cuando haya pulcritud en el papel, no teman hacer bocetos secundarios o bocetos exploratorios. Tratemos de alejarnos poco a poco de la plancha de entrega. Realmente de esa solamente toca hacer un par cada corte. ¿Listo? Entonces, si todavía esto y las esferas dan problemas, pues hagamos muchas mini esferas. Entonces empecemos con un mapita. Yo establezco la fuente de luz. Y a partir de ahí tengo que establecer dónde sí y dónde no están las diferentes partes. Habíamos dicho nosotros que lo peor que uno puede hacer es crear un botón bidimensional que pretende ser de 3D. Esto es totalmente incorrecto. ¿Listo? María José, no pidas permiso, solo haz tu pregunta, por favor. Ah, profe, es que era a ver si yo ya hice 3 ejercicios de esferas, pero Sí. no sé si queda bien, entonces era para ver si me podía realizar esferas. Sí, dale, si quieres prende la cámara mientras yo voy empezando aquí este mapa. Si hay algún lío, yo lo tengo el PDF porque estoy por fuera de la casa, pero si quieres compartir la pantalla del PDF. Tiene, listo, lo que nos puedas compartir, miremoslo inmediatamente. Mientras tanto, se pueden dar cuenta que en el mapita que yo acabo de dibujar, antes de que pasemos a la pantalla que nos está compartiendo María José, que estoy trabajando yo, básicamente son óvalos concéntricos. Este óvalo está encerrado dentro de este otro está encerrado dentro de este otro, y así sucesivamente. Y lo mismo en la sombra proyectada, tenemos una serie de figuras que están que se crean de manera concéntrica a partir de lo que dijimos del punto de contacto de la esfera, pero a diferencia de estos de aquí, donde todo es completamente concéntrico, los óvalos concéntricos de la sombra proyectada no son concéntricos a un centro absoluto, sino a un centro asimétrico, que es el punto de contacto. Por eso decimos que la sombra proyectada no se proyecta, valga la redundancia, de manera equitativa y equidistante desde el centro, sino se proyecta desde ese centro hacia atrás y hacia afuera. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente eso. Camila, tú puedes empezar tus ejercicios de esferas estableciendo ese mapa de iluminación. No tienes que hacer tantas rayas, simplemente estableces tu fuente de luz y a partir de la fuente de luz estableces dónde estaría la luz destacada, dónde estaría la luz principal, dónde estaría la penumbra, dónde estaría y hasta dónde llega la sombra principal. Importantísimo, dónde está la luz de rebote. Luego estableces el punto de contacto de la esfera. Esto se podría hacer en 2H, por ejemplo. No estoy diciendo que hagas esto y después empieces como un ejercicio en blanco, sino puedes literalmente trazar un mapa de iluminación. Podría ser en bolígrafo, pero sería más recomendable que fuera lápiz o portaminas 2H para que no te interrumpa tu ejercicio y no tengas ni que borrar ese lápiz. Y después, de manera concéntrica asimétrica, concéntrica al punto de contacto, no a centros absolutos, sacas esos óvalos de la sombra proyectada. Si lo necesitas, puedes establecer las flechitas, aunque aquí son más de uso referencial. Y si ya tienes eso, puedes empezar a hacer un ejercicio de iluminación de esferas. Aquí la sombra quedó más inclinada de lo que yo quería, pero creo que entienden de qué estoy hablando. Ahora, quiero que porfa le den pantalla, que miremos en pantalla completa. Lo estoy haciendo yo también para la grabación. A los ejercicios que nos está compartiendo María José. Lo que estoy viendo ahí es ejercicios que en general están bastante buenos. A pesar de que la transmisión no está tan HD como podría ser, se alcanza a entender. Y de hecho, eso dice algo muy bueno de los ejercicios que estás haciendo ahí, María José. Estoy viendo la esfera de abajo a la izquierda supremamente pixelada, pero veo una progresión tonal muy limpia. En las tres veo el mismo error, que es el siguiente, y todavía se puede corregir. Tenemos una luz de rebote que primero no se lee como una curva, se lee es como un parchecito, como de un óvalo aplastado, en lugar de ser, que en la práctica, que es la luz de rebote, es como un anillo que está rodeando la esfera hasta que toca la luz otra vez. Imagínate lo que pasa con un eclipse. Más o menos eso es lo que tenemos que ver nosotros en una luz de rebote. Entonces, si vemos como un cachito, como una forma incierta, en lugar de un anillo que está rodeando una parte de la esfera, ¿cuál parte es? La que podamos considerar como posterior
y opuesta a la luz. Entonces ahí ese es el primer error. El segundo, que es lo que sí vas a poder corregir, es que tenemos una luz de rebote que es casi tan clara como la zona de luz principal. Recordemos que la luz de rebote es más oscura incluso que la penumbra. La luz de rebote termina siendo parte del esquema de sombra. Es un residuo de luz tan débil que la luz principal se la traga por completo, pero es que está opuesta a la luz principal. Entonces simplemente tienes que hacer que esa luz de rebote, por virtud de agregarle veladuras muy suaves, ya sea en tinta, ya sea en bolígrafo, ya sea ¿cómo se dice? En grafito, se vaya oscureciendo, pero que no llegue a ser tan oscura como la sombra. Entonces no es entrar ahí de una a rayar fuerte, sino es agregar veladuras muy suaves. Si estamos hablando de rapidógrafo, entonces que las partículas de textura estén lo más separadas posible y que tú percibas que estás deteriorando esa luz hasta que se vuelva solo más clara que la sombra y ahí terminarías ese ejercicio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien, entonces vuelvo otra vez para efectos de la grabación a la webcam. Entonces continuemos con nuestros mini ejercicios de esferas. Voy a hacer otro mapa, pero esta vez lo voy a hacer con bolígrafo. Vamos a establecer la posición de la fuente de luz. Establezcamos dónde está. No sé si ahí creo que se alcanza a registrar, pero la idea es que sea lo más suave posible. De hecho, aquí ya cometí un error, fue dejar literalmente un óvalo ahí. Pero pues por ahora voy a alcanzar a hacer este ejercicio. De hecho, voy a cambiar de herramienta para que el ejercicio se vea lo suficientemente bien hecho. Voy a trabajar ni siquiera con un 0.5, voy a trabajar con un 0.8. Entonces voy a empezar a trabajar la zona de sombra principal. Como tengo una herramienta no tosca, porque pues es una herramienta de precisión, pero es una línea que es bastante fuerte, entonces yo tengo que tener cuidado de literalmente en cada una de estas banditas, y recuerden que estoy haciendo yo estoy haciendo una banda, pero es una banda que no es completamente uniforme. Miren las esquinas. Yo puedo deteriorar o desmaterializar las esquinas y a medida que voy llegando al centro voy aumentando el tamaño y luego otra vez lo tengo que perder. Estoy haciendo una gradación, pero no es una gradación unidireccional rectilínea. Esa flecha tiene huevo. No es una gradación unidireccional rectilínea, sino es una gradación que es bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que se difumina hacia ambos lados y que además de eso es curva. Es decir, aquí en el centro es donde tendría más oscuridad y tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho tiene que haber algún nivel de alteración de la tonalidad, así no sea demasiado sofisticado. Como estoy trabajando también con una herramienta tan pesada, mi clave alta se va a deteriorar rapidísimo. Por eso, esta partícula que ya la había utilizado antes en clase y pues la sigo manejando, no porque sea predilecta ni nada, simplemente porque es fácil de usar y es rápida de usar. Entonces, esas como esos pétalos, esas U's, como sea que lo quieran leer, si yo no las rompo en la clave alta, 100% de garantía destruyo el ejercicio, porque no se va a percibir una transición entre tonos. Ahora vamos a seguir acá en la zona de sombra. Hay algunas partes que necesito oscurecer y otras que necesito aclarar. Cuando yo llego a la zona de luz de rebote, si yo dejo esto así, yo simplemente estoy diciendo rematamos en sombra y nos tiramos la esfera. Pero si yo antes de llegar a la luz de rebote empiezo a oscurecer otra vez más, voy a alcanzar a establecer ese residuo de luz y aunque este sea un ejercicio muy modesto, se va a alcanzar a percibir como un ejercicio completo. Fíjense, y cuando yo le decía hace un momento a María José que la luz de rebote es como un anillo, ya miren, es esto, sino que hay un momento en el que ya la luz principal va a impedir que esa luz de rebote preserve su tonalidad. Por eso es que decimos la luz de rebote hace parte del esquema de sombra dentro del esquema general de iluminación. Aunque es parte de la luz, es un residuo tan básico que solo es un poquito más clara que la sombra, pero incluso la penumbra tiene que ser más clara. Entonces ahora empezamos la sombra proyectada. Ya saben que si están trabajando en una herramienta que permita la creación de texturas, es válido ya trabajar la misma textura de la esfera o trabajar una segunda textura. Eso lo dejo a su criterio. Acuérdense también, y esto también para que lo tengas en cuenta, María José, ya saben que la sombra proyectada no tiene que ir de negro a blanco, pero no puede haber un parche muy oscuro y luego se vuelve muy clarito. Tiene que haber una progresión. Si es de 100% a 0% de tinta, allá ustedes. Si es de 100% a 80%, allá ustedes también. Pero que se note esa gradualidad, porque acá también
Y yo incluso diría que la sombra proyectada es la parte de la luz que consistentemente tiene que tener una gradación cuando hablemos de esquemas de iluminación de rango completo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sólidos que tengan lados rectos, ustedes van a poder hacer tonos planos. Puede haber clave alta, clave media, clave baja, como ha pasado en otros ejercicios de clase. Pero en la sombra proyectada sí debería haber una gradualidad y no un tono plano. Camila, cuéntame si hasta ahí me estás entendiendo, por favor. Camila, ¿estás con nosotros? Los demás me entienden hasta ahora mientras vemos si Camila está conectado, tiene líneas de Sí, audio. profe. Sí, qué pena, profesor. Sí, sí, Ok, sí. ¿sí me entiendes cuando hablamos primero de mapas y después de el asunto de la gradualidad con los tonos? Sí, sí, señor. Ok, entonces ahora ya saben, ¿no? La recomendación permanente es tiene que haber harta práctica. Eso no es lo mismo que decir solo trabaje y ya las cosas salen, porque es trabajar desde que tengamos una guía clara para hacer las cosas. Por eso insistimos tanto en mapas para la iluminación y en subestructuras para las modificaciones de volúmenes. Y se van a dar cuenta cuando ya estemos ahorita en la clase, las clases de esta semana, creando objetos de apariencia orgánica. Esos objetos de apariencia orgánica quedan mejor proyectados cuando los entendemos desde estructuras y subestructuras, no solamente cuando los dibujamos o sea, como de manera improvisada. Entonces, ya teniendo esto, hay que seguir practicando. Por ejemplo, puede ser muy valioso que alteren la textura que están utilizando. Esta textura que yo obtengo inicialmente del autor Ian McKee, que está en el catálogo de referencias al que ya tienen acceso en Avatar, uno de mis autores favoritos, mi mayor inspiración para el diseño de máquinas, pero también para bocetación. Tiene una eficiencia, tiene una elegancia en una manera de hacer bocetos, no, y no de manera afanada, porque el tipo es muy meticuloso, pero hay una apariencia, por si de pronto le quieren dar una miradita y todavía no lo conocen, el autor Ian, nunca sabes si es McKee, McHugh, llamémoslo McHugh por ahora. Eh, y búsquense también Ian McHugh más la palabra sketch, porque este man es tan famoso pues que él tiene proceso de pintura digital, proceso de 3D, que creo que no hace él, porque a él le generan mucho trabajo 3D a partir de su obra, y también tiene mucho trabajo de bocetación, y en cada uno prácticamente hay un estilo independiente, porque esto de pronto este man les puede servir cuando estén en la clase de color. Él tiene como su propio estilo referente también a paletas de color, pero pues de eso no voy a hablar por ahora. Entonces aquí esta textura, que va a estar más bien difícil de controlar, vamos a seguir trabajándola por veladuras. Y además, como estoy trabajando un rapidógrafo tan pesado, mi margen de maniobra es muy estrecho, pero pues, o sea, la gracia es que yo aquí no estoy haciendo obra. Ya saben que los ejercicios de esferas no tienen que ser gigantescos porque tres pueden caber en una página, pero si hablamos de una esfera mediana, pequeña mediana, una esfera con un diámetro de unos 6 y pico, 7 y pico, 8 y pico centímetros está bien. Esta tiene apenas un diámetro como de 3 y medio, si no estoy mal, sí, 3.5. Pero estas nos pueden ayudar como a quemar cartuchos, como a trotar un poco con los ejercicios, si me permiten la metáfora de ejercicio físico, para que cuando lleguemos al ejercicio real o final, por decirlo así, tengamos algo más de confianza y no improvisemos, sino nuestra técnica esté un poquito más afianzada. Entonces nada, claramente esta es una textura que pues me va a dar más problemas en una superficie tan pequeña, pero pues perseverando por lo menos que se alcance a notar como una progresión tonal, que haya una zona un poquito más despejada de luz principal. Eso me está faltando, y aquí también me falta oscurecer un poquito. Entonces veamos si ahí se logra. Obviamente esta está mejor, pero ahí tendríamos un segundo ejercicio de fogueo y no está del todo malo. Ahora cambiemos de textura. Para la sombra proyectada voy a utilizar la que estaba usando en mi primera esfera. Se pueden dar cuenta, estoy haciendo una progresión, no es de negro a blanco, es de negro como a 25-30%, pero pues nada, está bien. Y si no quieren cambiar de textura, no se preocupen. Si están trabajando por frote de lápiz, ya saben que está bien desde que una de las esferas sea de lápiz a lápiz, y las demás estén hechas en rapidógrafo, bolígrafo, marcador o cualquier otra herramienta, para no refugiarnos única y exclusivamente en los frotes de lápiz, lo que a veces se vuelve una maña contraproducente que no les permite seguir practicando los trazos básicos para la clase. Listo, y ahí tenemos otro ejercicio.
Ahí tenemos otro ejercicio. Entonces, pasemos aquí de una vez. Tenemos aquí esta esfera de tamaño mediano. Vamos a trazar con un portaminas que tengo aquí. Vamos a trazar ese mapa de iluminación. Entonces vamos aquí a trazar, vamos a trazar la dirección de la fuente de luz. Vamos a establecer la luz destacada, la luz principal, la zona de penumbra, la zona de sombra, que de paso ya nos marca dónde estaría la luz de rebote. Establecemos la zona de contacto, que es el origen de la sombra de oclusión, y hacemos esa proyección asimétrica de óvalos. Y ahí tenemos ese mapa con el que podemos empezar a trabajar. Y de verdad, esto, aunque no es obligatorio que hagan todo esto para hacer una buena proyección, porque uno puede decir, voy a hacer este ejercicio de esferas, y entonces aquí está mi sombra proyectada, y uno puede decir, ah, bueno, de pronto le quedó bien, de pronto no tan bien. Se podría hacer así, pero de nuevo, subestructuras que ayuden a pensar y que ayuden a que los procesos sean más ordenados, un poco más metódicos y de resultados mucho más completos y mejor controlados, mucho mejor, como que la complejidad de los ejercicios no se les salga de las manos. Entonces, si yo empiezo a trabajar en bolígrafo, son las 3:33, no, espérenme, voy a trabajar en otros materiales, porque si no me va a tomar por ahí media hora hacer esto y esa no es la idea. Entonces vamos a empezar con plumón. Otra herramienta válida, y uno en plumón podría trabajar zonas planas, pero para mí, si estamos haciendo trabajos de iluminación, vale la pena arriesgarnos a combinar dos temas: el trabajo de tonos planos que da el plumón, que es la técnica misma de plumón y marcador, con entramados y texturas. Eso va a ayudar a que de nuevo, no nos refugiemos en estar haciendo como un relleno duro, lento. Esto no es que sea necesariamente incorrecto para trabajar, pero no me parece que sea la manera más eficiente de utilizar nuestros materiales. Esa cámara a mí me va a causar un embolismo un día de estos, porque me estresa tanto pensar que ustedes están recibiendo una transmisión chambona, a pesar de que supuestamente es una buena cámara y tiene buenos reviews, pero el que le hizo reviews no la pensó para demos de dibujo, el berraco. Entonces vamos a seguir complementando estas tonalidades, aprovechando que tengo aquí en mis Faber-Castell un rango. Y los Faber-Castell de serie B, esa es una de las series más conocidas de marcadores de Faber-Castell, son como sus marcadores de precisión. Entonces ustedes van a cualquier papelería especializada, incluso en una comercial papelera, aunque sus precios no me enamoran, la verdad. O sea, uno de estos en la comercial papelera, 7,500. Yo estoy cerca a la Javeriana, y en la comercial, no en la comercial papelera, sino en la Universidad Piloto, que es ahí unos pasos, hay una papelería justo frente a la universidad, dentro del mismo corredor de la universidad, el mismo rapidógrafo, 6,000 o 5,800 según el calibre. Y yo era como, ¿sí? Quedé como Kaby Lame en ese momento. Y de nuevo, ustedes saben que deben saber, porque ya lo discutimos en otras ocasiones, que hay lugares donde probablemente sean más baratos. Entonces, digamos, la comercial a mí no me enamora por sus precios, pero si ustedes van, tanto los de Copy como los de Faber-Castell como los de Curecolor, generalmente los tienen bien abastecidos. Sobre todo si van a la comercial de Santa Bárbara y a la comercial que queda por Colina, la que es más grande, que son como 3 pisos. La variedad de materiales, eso sí se los aplaudo, aunque sus precios a veces sí uno dice, francamente. Fíjense una cosa que voy a hacer yo aquí. Voy a crear una transición entre un tono y otro mediante una pequeña gradación. Aunque yo puedo trabajar marcadores por parches, eso pues no es tan provechoso para la esfera. Vamos a cambiar nuevamente de tonalidad. Entonces aquí tengo una clave, aquí tengo dos clave altas, aunque una se acerca a clave media. Esta serie que tengo yo está más pensada hacia clave media y clave baja, entonces el siguiente tono sería este. Con este yo puedo definir la luz de rebote. En este momento se puede sentir como, uy, no, eso ya baila, eso ya quedó muy oscuro. Pero de nuevo, lo que necesito es que sea más clara no que sea tan clara como una luz. Y de hecho aquí ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, que ya estoy cumpliendo con una condición. Tiene que ser más oscura incluso que la penumbra. Estoy cumpliendo con eso. Ahora cuando entre a atacar la zona de sombra principal, nos vamos a dar cuenta que
Esta es la más clara de las sombras, así como es la más oscura de las luces. Entonces vamos a completar ahí. Y algo que me está faltando es, para que no se vayan a notar esos anillos 2D o medialunas 2D o rodajas de mandarina 2D, como lo quieran llamar, tengo que rodear más la zona de luz destacada. O sea, a partir de este punto, de manera concéntrica, se empiezan a acumular tonos muy claritos en la luz principal, pero tiene que ser alrededor. No puede ser que todo un extremo sea luz destacada, como casi me queda ahí por error. Entonces ahora ya tenemos aquí estos primeros 3 tonos. Vamos ahora a buscar los tonos de clave baja. Yo creo que puedo defenderme un rato con... Sí, este de acá. Con este puedo buscar la zona de transición entre lo que es luz de rebote y lo que es sombra principal, tanto por acá como como las zonas donde la sombra empieza a deteriorarse otra vez. O sea, buscar una zona de transición entre penumbra y sombra. Fíjense de nuevo que estoy haciendo yo. Yo no estoy haciendo un relleno uniforme, yo estoy jugando a mi manera con un material que no es lo mismo que estos, ni es lo mismo que portaminas ni lápiz. Estoy buscando fragmentar partículas, donde la partícula es el mismo trazo que me da el plumón para generar transiciones. Esto no hay una sola manera de hacer las cosas, pero el resultado sigue siendo, o el resultado que se busca sigue siendo el mismo. Que no se vean parches, que se vean transiciones, que se vean gradaciones y que se vean matices suaves. Entonces tengo esto acá, me doy cuenta que vale la pena reforzar aquí. No, perdón, era con este. Vale la pena reforzar aquí. Vale la pena expandir un poco más esa zona de penumbra. Vamos a ver, ya, sí, porque ya son 3:39. Pero ya esto en menos de 5 minutos ya debe estar. Listo. Entonces ahora, yo estaba usando, para tener más orden, estaba usando estos. Entonces ahora voy a cambiar a uno que sí está pensado expresamente para hacer sombras. Entonces de nuevo, fíjense que yo no empiezo haciendo parches, yo no estoy buscando trazos que generen bloques uniformes, estoy buscando transiciones y este tejido que estoy armando yo eventualmente se tiene que volver más y más compacto, aprovechando además que esto no es negro, entonces incluso podrían llegar a quedar parches, aunque pues no soy tan amigo de crear parches. Y, o sea, entendiendo que esto no es negro, esto es como gris al 80%, entonces pues todavía tengo un segmento de la escala tonal que puedo seguir atacando con este trabajo de sombra. Fíjense que estoy respetando ahí, siempre en la medida de lo posible, la luz de rebote. Vamos a profundizar más esta sombra. Cámara, ayúdame. Y no sé si ustedes alcanzan a notar, la berrionda enfoca un poquito e inmediatamente después es como, matanga, no. Ya no vas a tener nitidez. Como, pero ¿por qué? Ya este año tengo que cambiar esta vaina. Que además si quiero seguir publicando demos, pues el celular está bien, pero ya quisiera empezar a grabar cosas en 4K. Y ninguno de los dos me va a servir para eso, pero el celular me funciona. Y yo de hecho traté una vez de transmitir desde el celular, pero en el celular ahí sí se achica cuando es para transmisión. Cuando es para grabación me graba en 1080, pero para transmisión transmite como a 360 el desgraciado. Entonces no, tampoco por ese lado hay solución. Entonces tengo este y ahora tengo un tono todavía más oscuro. Sí, este tono ya nos estamos acercando como un 90% de sombra. Entonces este es el tono que yo voy a dejar para la parte inferior y también puedo usarlo al menos en parte para la sombra proyectada. Entonces, aquí que me está faltando, hay transiciones que no están quedando tan suaves, entonces vale la pena seguirlas atacando, seguir agregando tonos, seguir expandiendo que es... Sobre todo cuando uno ya ve la sombra, uno se da cuenta que los tonos que uno veía de clave media son de clave media tirando a clave alta. Entonces podemos expandir esas zonas sin tocar la zona de luz destacada, por supuesto, sin ir a crear parches. Y vamos a notar transiciones cada vez más suaves, a pesar de que la herramienta esté pensada más para generar tonos planos y solo tonos planos. Entonces, por ejemplo, una esfera en Sharpie se podría hacer con este mismo método, pero ya no habría un cambio de herramienta, sino sería con la misma herramienta buscar partículas cada vez más pequeñas.
donde la desmaterialización de la textura se haga mucho más extrema, donde ya literalmente no vea solamente punticos. Y se puede llegar a hacer una muy buena esfera en un material ese sí tosco como es el Sharpie. Obviamente la mayoría de gente optará por no hacerlo y está bien, porque pues es bien agresiva eso sí, ese marcador, pero sepan que se puede hacer. Entonces vamos aquí a seguir profundizando la sombra. O sea, entre más me acerque a la zona de contacto, más se va a oscurecer. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que mis trazos, cada vez que me alejo de este sector, se van haciendo cada vez más separados. Y tengo que tener cuidado que en la base no haya parches blancos. Entonces ahora vamos a trabajar la sombra de oclusión. Recuerden que hay un solo punto o una sola zona muy estrecha donde se acumula completamente la sombra, donde la luz se cancela por completo, de ahí oclusión, que significa el ocultamiento de la luz. Y después, de nuevo, es su opción, como es mi alternativa en este momento, no voy a cambiar de plumón, sino voy a usar una textura diferente para buscar una progresión que no necesariamente tiene que ir desde negro hasta blanco. Obviamente, este es un ejercicio medio express. Si se trabajara en lápiz, si se trabajara sobre todo el lápiz no portamina, sino lápiz del que tienen que estar afilando a cada rato, con el que tienen que frotar suave, un ejercicio de estos podría tomar 30 minutos, 40 minutos, algo así. De pronto se van acostumbrando a que cada vez tome menos tiempo. Hay gente que saca esferas en 15 minutos. Lo importante en últimas no es eso. La velocidad en este momento no es tan importante, sobre todo si están siendo ordenados con su práctica. Si no están haciendo todo la noche o la mañana anterior a la clase, y que uno pueda decir, por lo menos reservo 1 o 2 esferas para trabajar al otro día. Entonces se pueden tomar algo más de tiempo, se pueden dar derecho a equivocarse. ¿Listo? No se afanen por hacer las cosas de afán, valga la redundancia. Primero que todo, que estén bien hechas. Y de paso, pues vayan conociendo qué herramientas les son más cómodas para iluminar. El lápiz lo invita a uno porque pues uno dice, uy, no, el lápiz es breve, uno se equivoca menos, puede borrar. Pero de pronto les va pasando lo que le pasa a alguien como yo, que yo me desespero con la idea de hacer un dibujo. Por ejemplo, todas estas vainas que yo me la paso haciendo, que, o sea, no son solamente por chicanear, sino pues esto es parte de mi legítima práctica y aspiración profesional. Hacer una vaina de estas en lápiz y que por virtud de las bitácoras como yo las manejo, a los meses, ya sea un frote que esté en la otra página, me causa completo desconcierto. Por eso no he hecho la primera máquina en años a lápiz, porque no, thumbnails de composición tampoco los hago a lápiz, por la misma razón. Entonces de pronto les va pasando, sí, que encuentran una comodidad con otros materiales. Camila, cuéntame si está ahí, ¿me entiendes, porfa? Sí, profe, ya todo quedó mucho más claro. ¿Listo? Recuerda que a pesar de que esto no es tan nítido como yo quisiera que fuera, pues igual está ahí, lo puedes repasar. Igual hay otros demos, pues, si los quieres buscar, no pasa nada. Pero en últimas, ninguno te va a dar la solución esencial de esto, que es con una buena guía. Espero que esto, y la aspiración es que esto sea una buena guía. Pero igual a partir de ahí, toca practicar siguiendo esos pasos hasta que los ejercicios empiecen a salir bien. Sobre la base de buenas indicaciones, ahí sí toca trabajar y trabajar hasta obtener el resultado, porque acá, aunque no lo parezca, también estamos hablando de un ejercicio puramente mecánico. Es un ejercicio de mecánica de observación también, que consiste en no pasarse de que el tono vaya donde tenga que ir, pero en últimas esto tiene que ver con mecánica, no tiene que ver con talento. Los ensamblajes, uno sí puede decir, yo me imagino tal cosa y ya me quiero empezar a inventar cositas ahí, listo. Pero acá simplemente paciencia, presión del antebrazo, presión de la mano, elección correcta de tonalidad, selección correcta de herramientas, no es más. Muchachos, qué pena por extenderlo tanto. Vamos a parar ahí. Si alguien más tiene preguntas, por favor al correo y nos vemos en clase, sea el miércoles o sea el viernes. ¿Listo? Cuídense todos.